Dios les bendiga, iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga, iglesia, muy buenos días. Gloria a Dios. Le voy a pedir que pueda buscar en su Biblia Apocalipsis capítulo 18 y se me regalan monitores, por favor. Apocalipsis capítulo 18. Como decía nuestro pastor, hoy estamos preparándonos y queríamos contarles algo de lo que viene para nosotros como iglesia, de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. El capítulo 18 de Apocalipsis. Yo creo que el hecho de que a veces le tenemos cierto miedo a este libro nos roba una gran riqueza de lo que la Biblia quiere enseñarnos a través de él. Y aquí nos encontramos algo que yo creo que muestra el corazón de Dios, no solo para nuestro futuro, sino para nuestro presente. En Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4, Dios le está hablando a su iglesia, o se le está hablando a la iglesia de Jesús y le dicen: salgan de ella, pueblo mío. Diga conmigo: salgan de ella. Les dice: salgan de ella, pueblo mío. Salgan de ella. ¿De quién se les está llamando a salir al pueblo de Dios? Cuando usted se fija unos capítulos para atrás, bueno, desde el capítulo 17, aparece esta imagen, ¿verdad? Porque en Apocalipsis se usa una gran riqueza literaria. Y aparece esta imagen de esta ciudad llamada la Gran Babilonia, la Babilonia. Babilonia, cuando usted se lee ese capítulo, se lo invito a que usted lo pueda hacer después en su casa, usted se va a dar cuenta que ahí es el lugar donde la palabra del Señor señala, como donde se centra todo lo malo. Ahí está donde lo que corrompe al ser humano, lo que abusa del ser humano, lo que destruye al ser humano, lo que destruye aquello que el Señor ha creado, lo que mancilla aquello que Dios ha dicho que es bueno. Todo eso está dentro de esta gran ciudad. Pero el problema que tiene esta gran ciudad es que es sumamente seductora. Es sumamente seductora. Y lo que sucede en medio de ella empieza a seducir a las personas, desde reyes hasta la persona común. Lo que sucede alrededor de ella empieza a atraer la atención de las personas, porque de hecho se le presenta como una mujer que tiene en sus manos una copa con la cual emborracha a las naciones, con la cual los atonta. Y empieza a producir este mundo egocéntrico, un mundo que gira solamente en torno a que yo llene mis necesidades y que yo llene lo que yo quiero y lo que yo necesito y que yo reciba aquello que yo tengo y que está dentro de mis planes. Y todo se centra alrededor del yo. Todo se centra alrededor de qué puedo tener, qué puedo recibir, qué puedo conseguir en mi vida sin importar el precio que yo tenga que pagar. Y entonces aquí en esta ciudad empieza a atraer todo tipo de personas. Y cuando avanza la historia, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta, ahí en el capítulo 17, en el versículo, a partir del versículo 12, empieza a narrarnos la historia que el mal se autodestruye. Porque dice que otro personaje muy conocido en la Biblia, ¿verdad? La bestia, lo que representa al enemigo, dice que viene y destruye a esta gran ciudad. Cuando el mal empieza a ser construido, no puede sostenerse por sí mismo. Cuando el mal empieza a ser construido, no puede edificarse por sí mismo y llega al punto donde se va a destruir a sí mismo, donde se va a autodestruir. Por eso un mundo que está solamente centrado en el yo, en el satisfacerme a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que pueda suceder, a pesar del precio que haya que pagar, no me importa, mientras tanto yo reciba lo que yo quiero y cuando yo lo deseo. Eso va a llevar finalmente a la destrucción. Y cuando se destruye esta ciudad, nos encontramos a tres personajes que empiezan a lamentar que se destruyó esa ciudad. Esta historia es súper interesante, porque entonces ahí empezamos a ver áreas reflejadas donde Dios nos está hablando y nos está abriendo los ojos para ver si nosotros seremos alguno de ellos. Empiezan a lamentarse los reyes del mundo. En el capítulo 18, versículo 9 dice que los reyes del mundo empezaron a autolamentarse. Esta es la gente que empezaron a lamentarse. Esta es la gente que es autoindulgente.
Porque ellos lo que querían, lo que están lamentando no es que se perdió una ciudad, no es que se perdieron edificaciones o que se perdieron personas. Lo que están lamentando los reyes es que ya no tienen dónde vivir de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus fornicaciones, de acuerdo a sus lujos. Lo que están lamentando es que ya no tienen dónde saciar aquello que querían en su carne. Lo que ellos están lamentando es que ahora dónde van a encontrar, ¿verdad? Esa vida lujosa que ellos querían, y dónde van a encontrar entonces saciar esos deseos que ellos estaban dándole rienda suelta en esa ciudad. La gente autoindulgente es la que se está lamentando primero que nada. Después empiezan a lamentarse otros. ¡Ay, no! ¿Cómo se va a perder esta ciudad? No, ¿cómo es posible que se pierda Babilonia? ¿Cómo es posible que haya sido destruida? Y son los mercaderes. En el capítulo 18, versículo 11, ellos empiezan a lamentarse. Y esto nos habla de la gente que solamente se la aumenta por su autointerés. Porque empiezan a lamentar que ahora ¿dónde vamos a conseguir? Ahora ¿dónde vamos a poder vender nuestras cosas? Ahora ¿dónde vamos a poder conseguir nuestro dinero? Entonces empiezan a lamentar solamente su propio interés. Porque de hecho es tan fuerte lo que ellos hacían con tal de conseguir dinero, que dice el versículo 13 que hasta vendían seres humanos. Hay una traducción que cuando habla de ellos y habla de ese pasaje, dice ellos hasta vendían almas de seres humanos. Imagínense lo que es este sistema de Babilonia, que lo que hace es capturar a una persona hasta el punto de que no le interesa si tiene que vender a otro ser humano, no le interesa si tiene que hacerle el mal a otro ser humano, con tal de yo conseguir ganancia. Vea la forma en la que corrompe la mente, vea la forma en la que corrompe el corazón, vea la forma en la que corrompe la vida de alguien. Y se están lamentando no porque dicen, uy, las personas que se perdieron, uy, la ciudad, las edificaciones. Están lamentando porque están diciendo, ¿y ahora? ¿Y ahora dónde vamos a conseguir lo que nosotros queremos? El tercer grupo son los marineros, y ellos están en el versículo 17 de ese capítulo 18. Empiezan a lamentarse. Y esta es la gente que simplemente empieza a autocompadecerse. Porque dice, ¿y ahora dónde vamos a llevar nuestros barcos? Porque hay tantas cosas que se conseguían, hay tantas cosas que podíamos lograr, hay tantas cosas que podíamos alcanzar. De nuevo no están lamentando nada de la ciudad o de gente o de personas, no. Ellos están autocompadeciéndose y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer con todas nuestras cosas? ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo lo que nosotros ya habíamos conseguido? Y con todos nuestros planes ya se nos cayeron al piso. Lo que a mí me llama la atención es lo mucho que esto se parece a nuestro presente. Lo que a mí me llama la atención es porque muchas veces leemos esto como solamente cosas que sucederán en el futuro, y por supuesto que se puede leer de esa manera, pero yo creo que primero Dios nos llama a leerlo para nuestro presente. Yo creo que primero Dios nos llama a leerlo para nuestro día de hoy. Yo creo que primero Dios nos llama a leerlo para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, porque de hecho Juan le estaba escribiendo a las iglesias de su tiempo, les estaba llamando la atención a través de eso. ¿Cierto o no que vivimos en un mundo que está centrado en sí mismo? ¿Cierto o no que vivimos en un mundo que nos enseña que lo que tenemos que buscar es simplemente nuestra propia felicidad a cualquier costo? Usted sea feliz, y si en el camino de ser feliz le produce daño a sus hijos o a su familia, no importa, usted está buscando ser feliz, ¿verdad? Usted busque tener lo que usted quiere, y si en el camino tiene que pasarle por encima a alguien, pásele por encima. Usted busque lo que usted necesita, porque lo que usted necesita es lo principal. Y si en el camino tiene que vender hasta las almas de alguien más, hágalo, pero usted consiga lo que usted quiere y lo que usted necesita. Hoy en día vivimos en un mundo que nos está capturando y que nos está seduciendo de esa manera. Hoy en día vivimos en un mundo que nos quiere emborrachar de esa manera, nos quiere atontar de esa manera. Hoy en día vivimos en un mundo que lo que quiere es centrarnos en nosotros mismos para decirnos, uy, todo lo que quieras, todo lo que deseas, lo puedes conseguir, lo puedes hacer, no importa el precio, no importa lo que pueda pasar. Pero sucede algo, y lo que sucede es que la historia no se termina con esa ciudad, sino que en el capítulo siguiente se presenta una nueva ciudad, y esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos por un lado
Babilonia y la bestia, y tenemos por otro lado a la Nueva Jerusalén y al Cordero. Y ambas representan dos cosas muy distintas, dos formas de vivir y dos formas de pensar muy diferentes. Ambas representan dos mundos totalmente, dos formas de ver el mundo y de vivir la vida totalmente distinta y totalmente diferente. Y cuando nosotros empezamos a ver cuando desciende esa Nueva Jerusalén, de nuevo lo puede leer usted el capítulo 19 en su casa, nos damos cuenta de algo. En el versículo 3 empiezan a celebrar que cae Babilonia. Empiezan a celebrar que cae esa ciudad. Es interesante porque el capítulo 18 están llorándola. En el capítulo 18 están gimiendo y están diciendo ¿por qué se perdió? ¿Cómo es posible? Mientras que en el otro están celebrando. De primer trazo puede sonar chocante. Uno puede decir ¿por qué celebran eso? ¡Qué raros! ¿Verdad? ¿Por qué andan celebrando esas cosas? O sea, ¿cómo se les ocurre celebrar la caída de la ciudad? Porque uno juega más espiritual que la Biblia, ¿verdad? Uno juega siempre que es más espiritual que Dios. Lo que están celebrando es por una razón. Porque de nuevo en Babilonia estaba todo lo que destruía al ser humano, todo lo que abusaba del ser humano, todo lo que deformaba al ser humano. Mientras que en la Nueva Jerusalén nosotros nos encontramos todo lo que da vida, todo lo que hace florecer, todo lo que hace brotar de verdad lo que Dios ha hecho en su creación. Y el hecho de que ellos lo celebren me habla de algo, me habla de un discernimiento. Diga conmigo discernimiento. Me dice que ellos podían ver con claridad, ellos podían ver y distinguir qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal. Ellos podían distinguir aquello que de acuerdo a lo cual vivían aquellos que seguían a Babilonia, y podían discernir aquello que tenía que ver con aquellos que vivían en la Nueva Jerusalén. Ellos celebraban porque ellos sabían que lo que había sucedido era que el mal estaba siendo destruido, era que el mal estaba siendo hecho a un lado, era que lo que destruía fue destruido. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, hablando acerca de lo que iba a hacer Jesús: muerte, yo seré tu muerte. Porque Dios vence al mal en su propio juego, y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy, amén. Y aquí lo que estamos viendo es una vez más, Dios permite que el mal se autodestruya, que el mal se elimine a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él quiere lo que es bueno, lo que nos levanta, lo que nos da dignidad, lo que nos da vida, lo que nos da esa vida en abundancia que Cristo ha prometido. Esa siempre ha sido la voluntad de Dios para sus hijos, amén. Esa siempre ha sido el deseo de Dios para su creación. Y por eso esta gente entonces logra ver la diferencia. Y mientras que en Babilonia lo que habían era aguas negras que salían hacia las naciones, en la Nueva Jerusalén se nos habla de un río que le da sanidad a las naciones. Mientras que en Babilonia era un lugar de explotación, de lujuria, de dominio del fuerte sobre el más débil, en la Nueva Jerusalén nos da un sentido como de florecimiento humano, donde la gente de verdad puede ser feliz y puede encontrar aquello para lo cual fue creado. Mientras que nos encontramos que Babilonia llama a la gente a buscar tener placer inmediato en su presente, la Nueva Jerusalén llama a los hijos de Dios a una fidelidad presente para una esperanza futura. Porque sabemos lo que viene, somos fieles hoy. Porque sabemos lo que está adelante, vivimos diferente hoy. Y es que este es el asunto. El asunto es que de nuevo no nos está hablando simplemente de qué va a suceder, sino nos está hablando de qué debería estar sucediendo en este momento. Porque cuando nosotros seguimos en ese libro el camino de los que siguen al Cordero de Dios, nos damos cuenta de algo. Ellos siempre han sido así. Ellos han sido lavados con la sangre del Cordero. Ellos han sido fieles en todo instante y en todo momento. Y por eso cuando Juan le escribe a esas 7 iglesias al inicio, les dice: hey, presten atención a lo que les voy a decir. Presten atención a la visión que el Señor me está mostrando. Presten atención a lo que está sucediendo, porque ustedes tienen que ver de qué manera están viviendo. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, como dicen por ahí, a jugar de iglesia. Muchas veces venimos porque lo que queremos es nada más cumplir con algo, porque lo que queremos es nada más tener una costumbre y venir a ver si acaso Dios nos bendice. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que cuando la Biblia habla de ser discípulo de Jesús, está hablando en serio.
Cuando la Biblia habla de ser un discípulo de Jesús, está hablándonos de aquellos que llevamos el ADN del Cordero de Dios en nuestra vida y que caminamos en torno a esa nueva Jerusalén y no nos mezclamos con lo que pueda estar haciendo el enemigo alrededor nuestro. Y por eso es que les dice: salgan de ella, salgan de ella. Cuando termina la historia de la humanidad, resulta que al fin y al cabo, la estrategia de Dios de hacer discípulos era lo que hacía la diferencia. Cuando todo está por terminar, cuando estamos en camino a ese gran trono, cuando estamos en camino a que descienda esa nueva Jerusalén, cuando estamos en camino a la culminación de toda nuestra esperanza y de todo lo que nosotros esperábamos y de todo por lo que hemos luchado y creído, y en donde hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en esa salvación de Dios para nosotros, resulta que lo que hacía la diferencia era esa estrategia de ser discípulos de Dios. Era ese mandato que le había dado a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones. Porque un discípulo es alguien que sabe ser fiel en los momentos en los cuales por otro lado le están diciendo: no, sea infiel, no, disfrute el momento, no, viva de acuerdo a como usted quiera, no, sacie usted sus propios deseos, no, haga usted las cosas como le haga, viva usted, vea, todo el mundo lo está haciendo. Pero resulta que en medio de ese mundo, en medio de esa Babilonia, había un grupo de una comunidad profética, había un grupo de discípulos diferentes, distintos, que podían vivir de forma diferente. ¿Por qué? Porque buscaban a Dios juntos, porque se conocían unos a los otros, se ayudaban los unos a los otros, porque se fortalecían el testimonio unos de otros, porque estaban dispuestos a entregar su vida por otros y por Dios. Y esa es la comunidad de discípulos que Dios nos ha llamado a ser. Cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta que el ser iglesia no es algo que es jugando, que el ser iglesia no es algo que simplemente hacemos para pasar el rato y para pasarla bonito y para tener algo que hacer los domingos y no tenemos plata para ir a pasear. Resulta que el ser iglesia está dentro de uno de los grandes planes de Dios para la humanidad. Resulta que el ser y hacer iglesia era algo que en los diseños perfectos de Dios tenía que hacer la diferencia de una manera poderosa en el mundo a nuestro alrededor. Resulta que cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta que Dios lo que estaba esperando de sus hijos y de esas iglesias a las que les está escribiendo, que ahí estamos nosotros incluidos, era que vivieran su espiritualidad, pero de una manera profunda y en comunidad. De una manera profunda y en comunidad, que es todo lo contrario a como nosotros hoy en día queremos vivir. Nosotros queremos una espiritualidad superficial y queremos una espiritualidad individual. Es todo lo contrario a lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos habla de una espiritualidad profunda y en comunidad con otros, pero nosotros la queremos superficial y nosotros la queremos privada, superficial. ¿Cierto o no, verdad? A mí me hace mucha gracia ese estatus en Facebook que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero que pone espiritual pero no religioso. Y ese es un eslogan muy bonito hoy en día, ¿verdad? Porque uno no quiere sonar de que es como el religioso, ¿verdad? De que es como el tieso, el que le anda dando con la Biblia a todo mundo, ¿verdad? Entonces la frase no tiene nada de malo, pero refleja mucho de cómo queremos vivir las cosas hoy en día. Espiritual pero no religioso. Y al fin y al cabo, cuando nos tenemos que hacer la pregunta si estamos usando ese tipo de frases para vivir una espiritualidad superficial en lugar de una espiritualidad profunda como la Biblia nos llama a vivir. Espiritual pero no religioso. No, eso, yo no me meto en eso. No, eso no importa. Y vemos a los reyes y a los mercaderes y a todos los que andan ahí haciendo de todo en Babilonia. No, pues cada cual verá a ver qué hace, yo no sé, ¿verdad? Y nosotros queremos vivir nuestra espiritualidad superficial. La queremos privada.
Y una de las cosas que usamos de los eslogans que usamos es decir, bueno, es que lo que pasa es que yo tengo una relación personal con Dios. Lo que pasa entre Dios y yo es entre nosotros dos, y a usted qué le importa, ¿verdad? Entonces tomamos una frase muy buena, porque no tiene nada malo, es buena. Hablar de una relación personal con Dios, por supuesto que es buena, pero la usamos con un mal corazón. La usamos para decir, a usted qué le importa lo que yo haga, usted no se meta. Entonces queremos una espiritualidad superficial y privada, que es totalmente lo contrario a lo que nos enseña la Biblia. Es totalmente lo contrario. Por eso es que hay gente que se los come Babilonia. Por eso es que hay gente con los que uno dice, pero no parecen discípulos de Jesús, pero no veo ninguna diferencia, pero no veo ninguna distinción. Porque creemos que estamos viviendo en la iglesia y haciendo las cosas en la iglesia. Ay, por eso Juan le escribe a esas iglesias al inicio de su carta y les dice, abran los ojos, miren bien cómo están viviendo, revisen su corazón, reaccionen, hagan algo ahora. Porque Dios nos está llamando a vivir una fe que se vea y que se sienta. Una fe diferente, una fe distinta. Una fe en la cual de verdad se note que hay iglesia. Una fe en la cual se note que hay iglesia. Y esa es una de las cosas que el Señor nos está llamando muy fuertes para el próximo año. Hemos sido siempre una iglesia evangelística, hemos sido siempre una iglesia misionera. Eso está en nuestro ADN, esto es quien Dios nos ha hecho hacer. Pero hemos sentido en estos últimos meses ese llamado de Dios de ir y hacerlo de formas más profundas todavía, de poder buscar formas para hacerlo de manera contemporánea, de formas de acuerdo al mundo en el cual vivimos hoy en día. Porque siempre desde el inicio de la iglesia, siempre ha estado esa pregunta entre lo que esa diferencia entre lo que creo y lo que vivo, ¿verdad? Como creo y como vivo, ¿verdad? Entre la ortodoxia y la ortopraxis, lo que creo y lo que vivo. Y Dios siempre ha llamado a su iglesia y a sus hijos, como lo vemos ahí, a que traigan esas dos cosas y las pongan juntas. Qué gran problema es cuando lo que nosotros creemos no está caminando de acuerdo a cómo nosotros vivimos. Ese es el reclamo del mundo hoy en día, no sé si usted se ha dado cuenta. El reclamo de hoy en día hacia la iglesia de Jesús es que dicen, no es porque son hipócritas, es porque dicen una cosa, predican una cosa, pero viven otra. Que chicha cuando tiene razón, ¿verdad? Hay momentos en los que no, pero hay momentos en los que sí, y eso hasta que arde. Porque el mismo Juan, la misma Biblia, la misma palabra del Señor, hasta el final estaba llamando a su iglesia a decir, señores, señoras, ustedes han sido llamados a vivir de acuerdo a cómo creen. Y esto les va a costar la vida. Vivir de acuerdo a lo que creen les va a costar todo. Vivir de acuerdo a lo que creen no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Resulta que la iglesia, cuando recibe este mensaje, no se sale entonces de sus ciudades. Todas las iglesias a las que Juan le está escribiendo son iglesias urbanas, son iglesias de ciudad. Y no reciben ese mensaje, salgan de ella, como algo literal, ¿verdad? No dicen, uy, está bien, vámonos al campo, ¿verdad? Y se fueron ahí a una montaña. No. Resulta que cuando ellos reciben este mensaje, ellos lo entienden de otra manera. Ellos entienden, Dios nos está llamando a ser fieles en medio de la ciudad donde estamos. Dios nos está llamando a una fidelidad más intensa en medio del lugar donde estamos, en medio del lugar donde Dios nos ha sembrado. Y yo creo que Dios nos está llamando a revisar nuestra fidelidad hacia San José, Costa Rica, en nuestros próximos meses. Yo creo que Dios nos está llamando a revisar nuestra fidelidad hacia la ciudad en la que nos ha plantado. Porque resulta que esta comunidad de discípulos tenía un profundo sentido de misión de Dios y de propósito. Tenían un profundo sentido de la misión de Dios y del propósito que tenían al seguirlo a Él. Ellos no estaban jugando, ellos sabían muy bien en qué estaban.
Ellos estaban muy convencidos entonces de que seguían a ese cordero y lo seguían hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, que podía estar pasando lo que pasara a su alrededor, pero yo no quito los ojos de ese cordero hacia el cual estoy caminando en toda mi vida. Y ese es el llamado para la iglesia y para los hijos de Dios. Están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, pero nuestros ojos están puestos en el cordero que nos ha salvado y que nos ha llamado a seguirlo. Y al seguirlo a Él y al vivir como Él y al traer ese ADN del Cordero a nuestra vida, las cosas a nuestro alrededor empiezan a cambiar. Porque por supuesto esa nueva Jerusalén solo Dios la puede traer. Nosotros no la podemos agarrar y jalar, ¿verdad? Solo Dios lo puede hacer. Pero el asunto es este: el que tiene el ADN del Cordero lo vive en este momento también. No estamos esperando hasta el fin de los tiempos para que eso suceda. Hoy en día nosotros vivimos de acuerdo a la promesa que tenemos delante nuestro, porque eso es lo que hace la esperanza que Dios ha sembrado en sus hijos. Nos lleva a acercarnos a otros y a hacer una diferencia. Nos lleva a amar a otros cuando tal vez se ve como la decisión más difícil. Nos lleva a vivir de una forma sacrificial a veces, en un mundo en el cual dice no, lo egocéntrico es lo que está de moda, no lo sacrificial. Y si va a ser sacrificial, asegúrese de que todo el mundo se dé cuenta para que usted pueda sacar algo de eso, ¿verdad? Porque hoy en día entonces tenemos esa tensión, que siempre ha existido entre el reino de Dios y el mundo que le rodea. Y resulta que al fin y al cabo, cuando se termina toda esta historia, cuando nos encontramos con ese momento tan esperado en nuestra fe y en la Biblia, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que al final no vencían esos discípulos por la fuerza que tenían, por el carácter que tenían. Resulta que la forma en la que vencían era por la fidelidad que tenían. Resulta que al ser fieles a su Dios y a la comunidad que les rodeaba, ahí era donde se hacía una diferencia. Eso era lo que verdaderamente marcaba una distinción. Y yo creo que esa fidelidad, de nuevo, es algo que el Señor quiere marcar muy fuerte y muy profundo en nuestros corazones. Es algo que el Señor quiere marcar muy fuerte, muy profundo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchas veces yo creo que tenemos buenas intenciones, pero hacemos las cosas tal vez no de la mejor manera. Y queremos influenciar al mundo y las cosas que están a nuestro alrededor, y muchas veces lo que usamos lo que pensamos que tenemos que usar es la fuerza, ¿verdad? Pero yo estoy muy convencido de algo. Yo creo que Dios nos está llamando como iglesia a ponernos de rodillas en oración delante del Señor, y de rodillas delante del mundo que nos rodea a lavar sus pies. Porque yo creo que lo que vence a Babilonia y todo lo que se opone a Dios es esa fidelidad de su pueblo y es esa fidelidad de sus hijos. Si algo ha puesto el Señor en nuestros corazones es que podamos ser una iglesia de rodillas, que esté sirviendo y que esté amando, y que venzamos no por nuestra gran fuerza o nuestro gran ingenio necesariamente, sino por nuestra fidelidad y por nuestro amor. Porque Dios llama a sus hijos, a sus discípulos. Dios nos llama a discernir, a darnos cuenta del mundo en el que vivimos, del tiempo en el que vivimos, a recordar la esperanza que tenemos, y que eso marque poderosamente la forma en la que vivimos nuestra vida. No solo los domingos,
de lunes a viernes. No solo el domingo en la mañana, en las noches. No solo cuando otros nos ven, aun cuando estamos solos. Y yo creo que eso es imposible prácticamente hacerlo solo. Yo creo que por eso es tan importante la vida en comunidad y la vida juntos como iglesia. Porque es hasta que yo camino de la mano con mi hermano y que nos ayudamos los unos a los otros y que oramos los unos por los otros y que yo le doy ese espacio a alguien de que sea parte de mi vida, a pesar de que a veces nos peleamos o me caiga mal o no sé, ¿verdad? O que nos agarremos y tengamos diferencias. Pero es ese caminar juntos lo que hace que los discípulos puedan seguir adelante, puedan caminar adelante. Para el próximo año, entonces, de nuevo, hemos estado desde hace meses, ¿verdad? Planeando y orando, ¿verdad? De lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hay algunos cambios que vamos a hacer en los discipulados, que ya estamos trabajando con los líderes de las diferentes redes. Hay cosas que vamos a cambiar, ¿verdad? En la estrategia, en la forma en la que lo hemos estado haciendo. Hay cosas que el Señor nos ha llamado a renovar o a prestarle más atención. Y yo lo que quisiera hacer hoy es un llamado a los discípulos de Dios y decirles esto. A partir del miércoles 21 de agosto vamos a estar reuniendo a los líderes, a las personas básicamente que han ido a encuentro para poder compartirles esto en discipulados generales que vamos a hacer aquí en la iglesia. Y esto queremos darles algunos materiales y por eso les pedimos una contribución de 1,000 colones cada uno de esos miércoles para poder darles materiales y cosas escritas y hacer unas actividades muy chivas que tenemos. Pero básicamente lo que quisiéramos hacer es llamar a las personas que han asistido a encuentro alguna vez y retarlos. Lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones hacer es algo muy grande como para explicárselo en 20 minutos. De hecho, vamos a tener estos discipulados generales desde agosto hasta noviembre. Así que no pretendo poder explicarle todo eso en 20 minutos. Lo que quiero decirle es esto, que sentimos ese llamado de Dios hacia los discípulos de Cristo, hacia esos seguidores del Cordero, que yo creo que nuestra nación está urgida, está necesitando poderosamente. Y creo que podemos hacerlo juntos. El Señor nos ha llamado a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera distinta. Y eso es lo que queremos estar compartiendo, cómo lo queremos hacer en la práctica como iglesia. Así que si usted quisiera ser parte de eso, y ya ha ido a encuentro, usted está invitado para que pueda ser parte de eso. Nada más necesitamos obviamente que se puedan anotar y escribir, porque tenemos que saber cuánta gente va a llegar, ¿verdad? Con cuánta gente vamos a empezar en esta etapa. Y que pudieras apartar en los miércoles en la noche para poder conocer de esto. Pero básicamente el Señor, yo le pido que usted se aperciba a lo que el Señor quiere hacer y está haciendo en medio de nuestra congregación, que usted ponga en oración a sus pastores, a los líderes de la iglesia, que usted ponga en oración a esta congregación en específico. Yo sé que usted probablemente ora por su iglesia y por eso le agradezco muchísimo, pero quisiera pedirle que en estos meses que vienen esté orando muy fuerte, que el Señor nos llene de gracia, de sabiduría, que el Señor nos guíe, porque yo creo que podemos hacer una diferencia. Yo creo que podemos marcar una diferencia en el mundo que nos rodea, siendo simplemente discípulos fieles, discípulos que aquello que creen buscan cómo vivirlo, que aquello que creen buscan cómo ponerlo en práctica, que juntos podemos meditar unos con otros, cómo traer nuestra fe a nuestra vivencia diaria. Yo creo que el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros en estos días y en estos meses que vienen. Yo sé que el Señor va a hacer cosas poderosas en el nombre de Jesús. Tal vez usted no tiene mucho tiempo de venir aquí a la iglesia y no conoce tal vez ni siquiera de la Biblia, o tal vez usted puede decir: yo ni siquiera me siento cerca de Dios. Y yo quiero decirle algo, yo quiero decirle que Dios no está lejos de usted, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está aquí cerca nuestro.
Dios está aquí cerca nuestro. Y si nosotros simplemente respondemos a Él, Él va a entrar en tu vida, Él va a tocar tu corazón y Él te va a transformar. Si has estado viviendo una vida que te aleja de Dios y has dicho, no, yo necesito vivir una vida que me acerque a Él, le aseguro que Dios puede hacerlo el día de hoy. Le voy a pedir a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro, y que todos juntos podamos hacer esta oración diciendo: Señor Jesús, el día de hoy reconozco que he pecado, Señor, y entiendo que el pecado siempre lleva a la destrucción, que el pecado nunca va a traer nada bueno. Dios, en el nombre de Jesús, entrego mi vida a ti y todo lo que yo soy. Jesús, me arrepiento de mis pecados y recibo tu paz y tu amor. Tú eres bueno y eres fiel. Gracias, Jesús. Amén y amén. Recibámonos con un fuerte aplauso. Iglesia, pongámonos de pie. Somos una iglesia que cree en los milagros y que cree en el poder de Dios, y yo sé que el Señor hoy va a hacer milagros. Cualquier persona que lo esté necesitando, los pastores y el equipo de administración, les pido que pasen adelante. Cualquier persona que haya venido aquí necesitando un toque especial de Dios y de su Espíritu Santo, pase aquí adelante, vamos a orar. El Señor va a hacer cosas poderosas, el Señor va a hacer cosas grandes, el Señor va a tocar vidas profundamente en el nombre de Jesús. Así que si usted necesita oración, si ha venido enfermo, si ha estado pasando por una situación en su casa, por algún problema, pase aquí adelante. No queremos terminar sin orar por usted, porque creemos en un Dios que hace grandes milagros. Iglesia, igual aún usted mientras salga, afuera están las mesas para que se pueda inscribir. La administración de hoy para la mayoría va a ser en esas mesas. El llamado del día de hoy no es al altar, es a las mesas de inscribirse. Por lo que estamos haciendo es un llamado a discípulos de Jesús que se atrevan a vivir distinto, que se atrevan a vivir diferente.